¿Usted cree que le tengo miedo? El defensor de Cristina. Para Gregorio Dalbón, los verdaderos tribunales de justicia parece que son los medios. El abogado más polémico de CFK ha encontrado un lenguaje ideal para enfrentar al periodismo y a los jueces y no pasar desapercibido. Esta vez reaccionó ante el procesamiento del juez Ercolini contra la expresidenta y tiró todos los petardos que se había comprado para festejar el fin de año. Su primera impresión de este dictamen del doctor Ercolini. Lo esperábamos, algunos periodistas lo dijeron hace un mes. Lo que no esperábamos era tanta desprolijidad, tanta inconstitucionalidad y tanta nulidad. Está formulado como para que sea revocado. Parecería haber sido hecho a las apuradas. Tuit de Gregorio Dalbón. Ercolini te deseo un gran 2017, procesando fácil para que te revoquen fácil. Como verás, no estamos preocupados. CFK Argentina, no hay delito. Están recagados, pero luego del rayo el trueno suena y el rayo ya iluminó el cielo. Solo falta escuchar el ruido, no pueden pararla. A los periodistas por tema CFK Argentina, llámenme luego de las 16 que me voy a dormir la siesta. Lo de Ercolini es humo sobre el agua. Bye. Llamada posteriori. El mismo día que toman una comisaría porque matan a un chico para buscar colchones porque está inundado y los reprimen, y un ministro de Economía renuncia, yo entiendo que tiene que ver con la política nacional, para tratar de tapar algunas cosas que le están saliendo mal a un gobierno, que yo quiero que le salga todo bien. No jodan, tengo laburo. CFK Argentina, hablamos luego de la siesta. Tranqui, otro invento porque Mauricio Macri y su gobierno se derrumban. Rompí el muro de Berlín. ¿Crees que no romperemos Comodoro Pi? Juicios orales y absolución a CFK Argentina. Luego los títeres del CEO, presos. Cristina hacía lo mismo. Es muy débil como argumento. Usted también hace otras cosas por ahí peores, ¿no? Porque usted diagnosticó a Cristina. Sí, claro, y no me equivoqué, porque yo no diagnostiqué, lo diagnosticaron sus médicos. No yo. Diagnosticó usted a distancia. No, yo reproduje información que dijeron sus médicos y que no fue desmentida. Lo que usted hizo no es ético. Absolutamente es ético, porque yo lo que hice fue trabajar de periodista y dar información. Como médico lo que usted hizo no, yo no actué, yo reproduje información de los médicos. Dije lo que los médicos decían y que fue confirmado por todos los hechos. Una persona que no la tiene. Lo dijeron sus médicos, así que si ella no la tiene, eso será de sus médicos. Mi tranquilidad es absoluta con eso. Bueno, así si que está tranquilo, yo le digo que para mí lo que usted hizo no es ético. Pero su opinión, yo la valoro. Yo informo, yo entiendo su chicana. No hay ninguna chicana. Sí. También usted escuche de parte del entrevistado una crítica constructiva. Pero yo la escucho. Yo la gloriaba diciendo que la expresidenta tiene una enfermedad del... Por supuesto, porque lo decían sus médicos que sufría de síndrome de Ubris. Advertí de cosas que después se corroboraron y que en muchos casos, lamentablemente, terminó siendo perjudicial para ella, porque hubo errores médicos que se cometieron, que yo prenuncié y que lamentablemente tuvieron como víctima a la presidenta. Si usted prenuncia, dígame cuál va a ser el gordo de Año Nuevo. Ojalá lo supiera yo. Bueno, a ver, apeló CFK finalmente. Y a ver, sobre hay abogados, sin hacer nombres, ¿no? Que están puestos para embarrar la cancha, ya lo sabemos. Me parece poco serio hablar de algunos abogados que se enriquecieron con las tragedias, con la tragedia del Sarmiento, con la tragedia de Flores, de Once, Castelar, se volvieron multimillonarios. Bueno, cada uno tiene derecho a elegir a quien por quiere. eso. No, igual no hablo de nadie en particular, hablo de abogados en general. Estrategias. Que se hacen ricos con acuerdos, viste, sin hacerle demandas al Estado, sin hacerles demandas a TVA, cobrando el 40% de comisión. Me parece que abogados en general, estoy diciendo, no está bueno hablar. Yo creo que la radiografía de Ercolini le pega muy duro en el relato al kirchnerismo, porque estamos hablando de $1.000 millones. $1.000 millones descriptos por el juez y por dos fiscales, Policita y Maíquez, administrados luego, y dicen la causa, por un señor, Báez, que terminó teniendo como 22 casas, 11 estancias, 74 terrenos, 350 vehículos, 11 autos de lujo, 2 estaciones de servicio, un club, una radio y un diario. ¿Y cómo lo describe el juez Ercolini a este señor? Como el socio comercial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo que esto pega para mí en el relato? Porque el relato principal era redistribución del ingreso. Está perfecto, vamos con la redistribución del ingreso. Faltan $1.000 millones. Anguita. El punto más débil, me parece, sabía que Ercolini iba a tomar esta decisión antes de fin de año, el punto más débil, me parece a mí, es tipificar esto como asociación ilícita. En realidad me parece que faltan muchísimas más elementos probatorios de por qué llegar a 10.000 millones de pesos. Evidentemente acá hubo una trama de corrupción complejísima y tendrá que demostrar Ercolini que efectivamente era la jefa
de ese procedimiento Cristina Fernández No de la Kirchner. puso de jefa. No la puso de Bueno, jefa. pero- Fíjate bueno, vos que es La puso de curioso. coautor. Es Bueno, curioso. Pero vos eso. fíjate que Yo lo pensar expliqué eso como ayer. asociación ilícita ya te saca el asunto de ver realmente qué pasó y dónde estaba cada peso que falta para ponerlo en algo que es muchísimo más político que la trama concreta del dinero que falta. Bueno, hoy A mí me parece apelaron. que- Sí, ah, Adrián, no, por favor. No, yo fui uno de los firmantes de esa denuncia por asociación ilícita en el año 2008. Claro, esta causa viene viene de 2008. Es del año 2008, una causa que inició Carrió. Yo creo que es correcto la asociación ilícita. Y es correcto porque nosotros veníamos denunciando distintos hechos de corrupción aislados. Entonces teníamos la denuncia de Skanska, habíamos hecho una denuncia de 3 cárceles federales con 60% de sobreprecio, que motivó la renuncia en su momento de Rosati. Habíamos denunciado los sobreprecios en las obras viales, hasta que en un momento Carrió dijo, no, acá no se trata de una causa de corrupción, 2 causas de corrupción, 3... Miremos lo que está pasando como matriz de corrupción. ¿Y qué es lo que había pasado? El presupuesto de planificación había aumentado un 500%. O sea, planificación incrementó enormemente su presupuesto. Y las obras públicas, todas o casi todas, tenían sobreprecio enorme, porque había un presupuesto oficial y un precio de adjudicación. Ese precio de adjudicación en casi todos los casos estaba por encima del 50% respecto al presupuesto oficial. Lo que decís, Adrián, tiene un Entonces, punto débil. lo que digo es, lo que Carrió dijo fue en ese momento fue, mira, acá hay un jefe de la asociación ilícita, es una asociación ilícita, el jefe es Néstor Kirchner. En ese momento no existía Cristina, Claro, era falleció. Néstor Kirchner. Te voy a decir Y luego cuál es- está Julio De Vido, que era el ministro de Planificación, estaba López, secretario de Obra Pública, estaba Jaime como el secretario de Cada uno Transporte, tiene un rol. y del sector privado estaba centralmente Lázaro Báez. Yo sigo creyendo que efectivamente está bien la figura de la asociación ilícita. Acá no hubo un hecho, 2 hechos de corrupción. Hubo una matriz de corrupción que funcionaba muy aceitadamente con un proceso de cartelización en pocas empresas. Tenés La que más demostrar importante delito por es Austral delito, Adrián. Construcciones. Tenés que No, demostrar delito es por que delito. delito en la por delito balanza era la contable. fragmentación. Adrián, Y tiene yo un creo que es punto débil, correcto. pero A ver, déjame pero yo creo decir una que. cosita. Déjame que termine con esto. Dale. Yo creo que delito por delito no íbamos a llegar a ningún lado. No existía un No delito te por estoy delito. Lo que diciendo existe es la figura de una la asociación asociación. ilícita que en su momento encabezó Néstor Kirchner. Que cuando se muere Néstor Kirchner, la verdad que hubo dudas respecto de qué iba a pasar La con cartelización... Cristina Fernández de Kirchner. En los primeros meses nadie sabía si el proceso iba a continuar. Porque nadie sabía si... Y efectivamente, a los pocos meses, Cristina se hizo cargo, ¿no? Y condujo en el mismo sentido el armado que había construido Néstor Kirchner. la Entonces, yo me parece que cartelización, hoy lo que está inclusive me parece que está mensurado. Hoy lo que se dice son Cuando hablas de 1.000 millones, cartelización, 50% de las obras no ¿dónde está concluidas, Caputo? 50% del ¿Dónde está sobreprecio. Calcaterra? No, En la es que hay muchas otras. cartelización. Lo que dice es... ¿Dónde estaba la Cámara Argentina de la Construcción? No, la Cámara de la Construcción está... Pero, obvio, Anguita, si lo que hablas te de quiero decir es... asociación ilícita, No, lo que te no quiero es explicar... solamente No es Báez. solamente Báez. No es solamente Padre, Báez. padre Báez muerto. es Chico el de caso uno, por más favor. claro. Sí, a ver. También es cierto esto, si nosotros podemos... Esto está absolutamente asociado al bloque anterior. Porque la verdad es que los problemas que tiene la Argentina en Los materia de sobreprecios, seguridad, en materia Adrián. social, en materia de infraestructura, está vinculado a esto, a los niveles altísimos de corrupción que hubo en la gestión del kirchnerismo. Que los hubo y que son anteriores. Son anteriores. Hay un procedimiento de la Cámara Argentina de la Construcción que es el sobreprecio de la obra pública que viene desde antes. Esto no... Que hayas tenido personajes como Lázaro Báez que hayan sido marginales durante unos años y fueron a disputar después lo que eran de las empresas tradicionales, por supuesto que sí. Pero esas empresas tradicionales también Pero eso no es tuvieron que culpa, ver. Eduardo. A ver, Eso no a ver, es culpa, María. Cristina. A ver, Eduardo, por quiero favor, responder por favor, lo que sí. estás preguntando, porque es cierto, y acá lo dijo ayer Pablo Oliveto, que ellos también denunciaron a Calcaterra, a Caputo, pero entendé que en la matriz de corrupción que se describe en esta causa, eso no quiere decir que no se investigue todo lo que vos estás diciendo, se describe muy claramente cómo... Mira, ella pide una auditoría de toda la obra pública, ya está hecha. Se auditaron 29 empresas contratistas de la obra pública. 30 en total. 29 al 15 de diciembre de 2015 tenían deudas por 800 millones de dólares. ¿Sabés quién era la Irrefutable. única empresa que tenía los pagos al día? La de Lázaro Báez, Austral Construcciones. Vos sabés que la principal adjudicataria de la obra pública en Santa Cruz era la de Lázaro Báez. A mí me parece que la magnitud del delito está dada por el monto del embargo de 10.000 millones de pesos. Y también quiero decir algo que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando hoy. Hoy amenazaron a un fiscal, que es el fiscal Tayano, amenazaron de muerte y volvieron a mencionar a su hijo. Esa misma amenaza había sido vertida contra el fiscal cuando no apeló que sobreseyeran a Cristina de Néstor por enriquecimiento ilícito. En aquella ocasión el fiscal dijo, protejo a mi familia y a mi hijo, no apelo,
y sobreseyeron a los Kirchner y hoy lo volvieron a amenazar. Por favor, Álvaro. Sí, creo que tenemos que hablar concretamente de lo que pasó, porque si no vuelve la burra al trigo y nunca avanzamos con el tema y confundimos todo con todo. Me parece que este grave procesamiento que hace Ercolini es evidente que iba a ser así. Cuando indagaron a la expresidente yo dije que debía ser procesada. Como decía Adrián, recuerdo muy particularmente la denuncia del 2008, yo vivía en Santa Cruz y unos meses antes, esa denuncia que formularon con Pablo Oliveto, con Morán, con Elisa Carrió, unos meses antes había denunciado en Santa Cruz el tema del apoderamiento de las tierras fiscales, que es lo que quedó en el imaginario popular, pero había denunciado también en esa causa el direccionamiento de la obra pública. Muchas de esa obra vial, de esa obra pública vial que justifica el procesamiento y la calificación del juez Ercolini, tenía que ver con Santa Cruz y tenía que ver incluso con esos terrenos fiscales porque le hacían a Lázaro Báez llevar el asfalto a esos terrenos y a José Francisco López, ya venían desde esa época trabajando y ahí está la organización juntos. Digo, ¿qué dice Ercolini para que el hombre común entienda? Que Cristina Kirchner utilizó la zarca del Estado como una alcancía personal y creó un chanchito a donde la iba a depositar, que era Lázaro Báez. A tal punto lo crea que crearon una empresa, que es el chanchito, a donde iba a ir ese dinero. Lógicamente que hay que investigar otras cuestiones de la obra pública. Además, bueno sería que el 100% de la obra pública nacional y total de la Argentina se la hubiesen dado a Lázaro Báez, que era un cajero, ¿sí? En el Banco de Santa Cruz. Me parece que lo que tenemos que decir desde la política, bajando el tono y poniendo las cosas en su lugar, que esto es algo que nos debemos los argentinos. La política tiene que intermediar entre la herencia del pasado, las complejidades del presente y los desafíos del futuro. De todo esto se tiene que ocupar la política. La expresidente tiene que dejar de victimizarse, ya es ridícula su victimización. Habla de artículos de gobiernos dictatoriales. Mirá, la asociación ilícita, yo que soy radical, es del 21 y es de Irigoyen. El agravante de la asociación ilícita es del 84 y es de Alfonsín. El enriquecimiento ilícito se lo debemos a Ilia. Así que se calle la presidente y que haga lo que tiene que hacer un demócrata, rendir cuentas en la justicia. Chino, no sé si querés opinar de... Bueno, la presidenta siempre que es convocada por la justicia se ha presentado, actúa como una demócrata. Uno puede compartir o no sus ideas, le pueden gustar o no sus argumentos, pero nadie puede negar que está a disposición de la justicia. Yo recuerdo cómo se evaluaba, iba a buscar fueros para protegerse, no aceptó ningún cargo, podía haberlo hecho y está a disposición de la justicia. Segundo, indudablemente que hay que investigar. Es verdad que hay una causa del 2008. Lo sorprendente que siendo una causa del 2008, cuando ahora se acelera por razones políticas, se hace esta auditoría que ustedes mencionan. Vialidad, se le dio un plazo a las autoridades de Vialidad de 15 días. Una causa que viene del 2008, involucra decenas de empresas, que estamos hablando de miles de millones de pesos, se le otorga 15 días. A priori, la gente de Vialidad dijo 15 días es insuficiente, eso no podemos hacer una auditoría en 15 días. Insistió el gobierno de Macri, se hizo la auditoría, no le gustaron los resultados. Los resultados terminaron elogiando. No, perdón, yo tengo los datos de la auditoría de Obra Pública que dio Javier Igualcel. No, déjame terminar. Los resultados no conformaron al gobierno, entonces el director de Vialidad, que es la persona que vos mencionás, sí, exacto, por orden política, hizo una denuncia contraria a lo que dice la auditoría. Y lo raro es que si uno lee, por lo menos lo que dicen los diarios, porque 800 páginas yo no tuve acceso, en los diarios tuvo un relato, como el que se señala acá, que es válido, pero no hay ningún dato concreto. Y era el derecho, sí, perdón, en el derecho, para probar un delito, para buscar un culpable, el delito hay que probarlo. Porque como somos demócratas y tenemos una constitución, somos todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Pero no es verdad y que con aseveraciones, generalidades, adjetivizaciones, así no funciona el derecho. Pero, vos decís perdón, la auditoría de yo le puedo pedir que me dejen terminar. Sí, por favor, adelante. Todos más o menos piensan parecido. Como soy la única voz que diciendo, déjeme terminar.
repito, está muy bien que se investigue y ojalá que se haga con seriedad, porque si no se hace con seriedad y se hace más desde la política que lo jurídico, va siempre a quedar las dudas. Te quiero preguntar si Entonces, vos tenés los datos no de hay, la auditoría perdón, falsa. quiero redondear el concepto. No hay, en lo que he leído en los medios, no conozco la causa, que son 800, por lo menos la decisión consta de 800 fojas, elementos concretos, que son más o menos lo que se escuchan acá, que si fue cajero, que si no fue cajero, que si Cristina, que Néstor, que debido. Y lo raro, para que esto sea jurídico y no político, recién lo decía Eduardo Anguita, que hay 40 empresas, por lo menos, que han facturado muchísimo más que Baez. Pero no Nunca le se investiga investiga. hoteles. Una de esas empresas, casualmente, es de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, y la empresa del grupo Macri. Entonces uno le pide al juez Ercolini, con todo respeto, sin invadir su independencia, que investigue profundamente desde lo jurídico, que deje lo político de lado, que haga una auditoría cierta, profunda, seria. Debería convocar alguna universidad, algún organismo que no sea del propio Estado para garantizar la imparcialidad y la eficacia de esa auditoría, para que cuando se haga justicia, realmente hagamos justicia y no una cuestión política. La AGN, Leandro Despuy, ya había hecho auditorías. ¿Vos tenés información, porque si no tiramos cualquier cosa, de que la Auditoría de Vialidad Nacional que difundió Javier Igualcel, que dice, entre otras cosas, para ser sintético, que Lázaro Báez fue el principal beneficiario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que se le otorgaron 16.000 millones de pesos, y que solamente se ejecutaron obras por 9.000, prácticamente el 50% del dinero que se le anticipó no terminó en obras, que los sobreprecios eran mayores al 30%? ¿Esa auditoría de Vialidad Nacional, que está en la causa del juez Ercolini incorporada, es falsa? No es falsa. Lo que dictamina Vialidad, luego de aclarar que 15 días eran, como es razonable, ¿no? Una causa del 2008, de todo lo que estamos hablando, es muy difícil hacer una auditoría en 15 días. No es la causa del 2008. Resolución del titular de Vialidad se contradice con mucho lo que dice esa pseudo-auditoría. No, perdón. Hay un montón de ejemplos. No es solo... Además, si lean el fallo, no es solamente el informe de Vialidad Nacional de Iguacel. Estamos hablando de la auditoría ahora. Pero leíste el fallo vos. Acabo de decir que no leí el fallo. Ah, bueno. Entonces, lo que te digo es... Lo que sí te puedo decir, lo que digo es lo que he leído y sé. Bueno, yo leí el fallo y no es solamente el informe de Vialidad Nacional. Hay un montón de ejemplos y voy a dar uno solo para hacerlo rápido y con ritmo televisivo. Autopista Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, que es el ejemplo para mí más fácil de entender. El costo inicial fue 674 millones de pesos. La realización fue el 37%, o sea, menos de la mitad. Y la gente sabe, la que vive en Santa Cruz. El gobierno de Cristina, López, Debido, pagó 2.900 millones de pesos. ¿Cuánto te dije que valía originalmente? 600. Pagaron casi 3.000 millones de pesos. Hay un sobreprecio confirmado y determinado del 329%. Como este ejemplo que te acabo de mencionar, hay un montón más. Yo coincido con vos que hay que investigar a Robela, Calcaterra, Acosta y Ferreira, a todos los empresarios, Relats, Dragonetti, pero ¿sabes cuál? Y cierro. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental? Que Calcaterra y todos los muchachos que hay que investigar no le alquilaban el hotel a Cristina. Cristóbal y Lázaro le explotaban el hotel a Cristina. Le pagaban 14. Una pregunta. Por favor, sí, diputada, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, yo tengo la sensación de que dentro de 4 años vamos a estar discutiendo lo mismo, que es un problema estructural que tenemos en la Argentina que tiene que ver con la corrupción y con la corrupción en la obra pública. Yo no leí la causa, creo que el proceso judicial está en marcha, como tantos otros procesos que tienen que llevarse adelante. Lo que sí me parece, digamos, es que como sociedad debemos poner la lupa en qué pasa a partir de ahora con esos contratos en la obra pública. Y la otra cosa que me parece es que la Argentina necesita justicia. Y no solo justicia significa, digamos, castigos, presos por corrupción, por narcotráfico, sino también significa que devuelva lo que se llevaron. Sí. Entonces, es fundamental que los senadores traten a comienzos del año que viene la ley que tratamos en diputados y la enviamos y la cajonearon de extinción de dominio. Pero aparte es un pedido de la sociedad. Significa que los bienes vuelvan al Estado. Claro. Sí, por favor, sí, Álvaro. Yo, digamos, no hay nadie mejor en este piso que aquellos que han sido parte de la causa. Yo lo que quería invitar a que pensemos también, fíjense lo que está pasando en Brasil. La justicia actuó frente a hechos de corrupción y en un año
avanzó lo que acá no se avanzó en 8. Y de golpe, entonces todo parece ser sospechoso. Ahora, cuidado. En Brasil hay un señor que se llama Odebrecht, que dijo, me hago cargo, lo condenaron a 19 años, empezó a hablar, agarró 90 gerentes, facturaba 260.000 millones de dólares en todo el mundo, agarró los gerentes, le dijo, muchachos, empiecen a hablar, que incluso terminaron hablando hasta del propio presidente. Ahora, pará, Álvaro, pará. Entonces, Pará, lo que pero digo vos hablás, pará. Vos hablás, pará. la justicia, Un hubo minuto. una denuncia. A ver, Ahí pará. está. Estamos hablando de Odebrecht, un empresario digamos, de toda la vida. Gente, digamos, así terminó, ¿no? Eligió ese camino, termina así, la denuncia y todo lo que todos conocemos. Aquí estamos hablando de un caso que es obsceno, porque no era un empresario. Lázaro Báez claro, dice el Colini. y es más viejo, se sabe, claro. El Colini lo dice en el párrafo. Después discutimos los empresarios. ¿Sabés por qué Lo que dice yo que era el pretendía testaferro? cerrar. Vamos a decirlo como está expresado en la causa. Dice que era el testaferro porque describe el propio Ercolini en su fallo que Austral Construcciones fue creada en mayo de 2003 a días de que Néstor Kirchner llegue a la Casa Rosada y que esa empresa fue creada con el único fin y objetivo de recaudar el dinero de la corrupción y que la persona que encabezaba Austral Construcciones era un simple empleado bancario que fue traído de Santa Cruz a la capital federal con ese objetivo. Eso lo dice el juez a partir de los datos que le aportan los fiscales. No es el único empresario. A ver, profundizar lo que decía ella, justamente eso. Ninguna persona, yo soy televidente y periodista, muchas veces soy televidente intratables. Y cuando empiezan a hablar, los políticos y los abogados son espectaculares para confundirte. Vos terminás con la cabeza así, porque dos tipos que están sentados a 1 metro del otro te cuentan dos países que son totalmente distintos. Y yo como televidente digo, vamos a poner un emprendimiento, a ver, ¿qué podemos poner? Algo que sepamos hacer, básicamente, porque si no, te estrellás. Vamos a construir autopistas y calles. ¿No? De la noche a la mañana yo compro máquinas viales, construyo autopistas en 1 mes y pico y recibo el 80% de la obra pública de mi provincia por parte del Estado. Ya eso solo nada más te llama la atención. Eso solo nada más te tiene que llamar la atención. Después aparecen los abogados y te cuentan historias que obviamente te confunden porque uno no es abogado y empiezan a dejarte la cabeza así de este tamaño. Pero lo real... Pero lo real es que si ponemos nosotros dos un kiosco lo fundimos porque no sabemos de kioscos. Y mucho menos sabemos de construir autopistas o rutas. ¿Qué hacía un empleado de un banco construyendo autopistas y rutas? Siempre va a Sí, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, yo coincido en que la figura de la asociación ilícita es la correcta. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la Argentina está pobre y tenemos el 30% de estructura de pobreza, porque el dinero que no está ahí está en la dirigencia política. Es decir, que la idea de la asociación ilícita pone en escena la apropiación de lo público en democracia. Es decir, que el ciclo del kirchnerismo nos dejó la democratización de la corrupción. No va más. Así que yo felicito el tema de Ercolini, la idea de que fuera, digamos, esa figura y además agravada, digamos, porque es un desfalco en contra de la administración pública. O sea, celebro eso. Lo que sí me parece importante, espero que no estemos dentro de 4 años hablando de esto, porque la sociedad argentina necesita responsables políticos. Acá no alcanza con una autocrítica. No esto excede un partido político, esto excede, es de todos, es el sistema. Exacto, necesitamos, la sociedad necesita volver a confiar en la justicia y en la política. Entonces, esto es un preguntar a punto cualquier fuerte. ciudadano qué opina de la política o de los políticos. Exactamente, o sea, no es solamente el caso de Cristina, digamos, el caso del kirchnerismo que sirva para el presente y sirva para el futuro. Pero necesitamos confiar en las instituciones y también en la justicia. Y un punto que sí me parece peligroso, y aquí no coincido con el chino Navarro, ¿en qué sentido? Lo que está haciendo el kirchnerismo está mal porque tiene una estrategia de deslegitimar las causas de corrupción. Entonces, Milagro Sala es una presa política, López es un preso político, Báez es un preso político, Vudú es un preso político y Cristina es una presa política. No, cuando se roba hay responsabilidad pública, política y penal. Necesitamos, la democracia argentina necesita esto. Entonces, en este momento, yo celebro que la justicia pueda y quiera, pero sobre todo quiera y pueda, porque de hecho está procesado el presidente de la Nación también. Entonces necesitamos un país que garantice justicia. Ahora, qué imagen ante el mundo, ¿no? Qué postal. Sí. ¿Para qué vamos a un tema tiene que ver con otro, todo en la noche intratable.